ruso interceptó al portaaviones más grande del Reino Unido y lanzó boyas de detección a su alrededor, ignorando todas las llamadas de radio. La inteligencia de Estados Unidos advirtió que Rusia podría estar preparando un ataque contra Polonia, un país miembro de la OTAN. Y en medio de todo esto, Donald Trump amenazó con cortar todo el comercio con España, uno de sus aliados históricos, y calificó al país de causa perdida. Todo esto pasó en los últimos 10 días. Y si no te enteraste, es porque el mundo entero estaba mirando otra cosa: el Mundial. Quédate, porque hoy te explico por qué Europa se está rearmando a una velocidad que no se veía desde la Guerra Fría, qué tiene que ver Trump con todo esto, y por qué esta tensión, aunque ocurra a 10.000 kilómetros, también terminará tocando tu bolsillo en América Latina. Empecemos por el evento central, la cumbre de la OTAN que se celebró el 7 y 8 de julio en Ankara, Turquía. Y créeme, fue de todo menos aburrida. Para entender lo que pasó ahí, primero necesitas el contexto de una decisión histórica. En junio del año pasado, durante una cumbre en La Haya, Trump impulsó y consiguió un acuerdo sin precedentes: que los países miembros de la OTAN eleven su gasto en defensa hasta el 5% de su Producto Interno Bruto antes del año 2035. 5%. Para que dimensiones lo que eso significa. Durante décadas, la meta de la OTAN fue apenas el 2%, y la mayoría de los países europeos ni siquiera la cumplía. El argumento de Trump es simple, y hay que decirlo, tiene su lógica. Estados Unidos ha invertido cientos de miles de millones de dólares en sostener la alianza, y considera que los europeos deben pagar una parte justa de su propia defensa. Bajo esa presión, casi todos los aliados aceptaron, y los números ya lo reflejan. Según la propia OTAN, los aliados europeos y Canadá aumentaron su gasto básico en defensa casi un 20% en 2025 respecto al año anterior. 20% en un solo año. Eso es un rearme acelerado, con nombre y apellido. Pero hubo un país que dijo que no, y ese país es España. El presidente español, Pedro Sánchez, se plantó y dijo que España solo elevaría su gasto al 2.1% del PIB, argumentando que ese nivel es suficiente para cumplir con las capacidades militares que la alianza le exige. Calificó la exigencia del 5% de irrazonable y contraproducente. Y ojo, no es que España no haya aumentado su gasto. Pasó de unos 9.000 millones de euros en 2014 a unos 33.000 millones este año. Pero para Trump, eso no es suficiente, ni de cerca. Y en la cumbre de Ankara, la tensión explotó en público. Frente al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, Trump calificó a España como una causa perdida y lanzó una frase que dejó helados a los diplomáticos. Dijo, y cito: España es un socio pésimo en la OTAN. No participan, no pagan. No quiero tener nada que ver con España. Corten todo el comercio con España, por favor, incluidas las visitas. Fin de la cita. El presidente de Estados Unidos pidiendo públicamente cortar todo el comercio con un aliado de la OTAN. También reprochó a Madrid no haber apoyado los ataques contra Irán, de los que te hablé en mi video anterior, que te dejo enlazado en la descripción. La respuesta de Sánchez: aseguró que España ha cumplido con creces, que alcanzó los objetivos de capacidades fijados para este año, y anunció el envío de tropas españolas a Finlandia para reforzar el flanco norte de la alianza. Y en un giro muy diplomático, contó que su conversación con Trump durante la cumbre fue cordial y que hablaron del Mundial y de golf, pero no del gasto militar. Y aquí viene el giro típico de Trump. Horas después, en el vuelo de regreso a Washington, declaró que España se había redimido por completo, porque supuestamente aceptó una importante solicitud de pago a la OTAN, sin dar más detalles. De la causa perdida a la redención total en menos de 24 horas. Pero que no te engañe el cambio de tono. El fondo del conflicto sigue intacto. España sigue rechazando el 5% y Washington sigue presionando. Además, hay un detalle técnico importante. La política comercial europea se negocia en bloque, como Unión Europea. Así que Trump no puede simplemente cortar el comercio con España de forma individual sin chocar con todo el bloque europeo. Ahora bien, ¿por qué tanta prisa por rearmarse? ¿Por qué el 5%?
Aquí entra el segundo protagonista de esta historia, Rusia. Mientras la cumbre se celebraba, las advertencias de inteligencia se acumulaban a un ritmo alarmante. El portal polaco Onet reportó, citando fuentes de inteligencia, que Rusia podría llevar a cabo una provocación armada contra Polonia para poner a prueba la respuesta de la OTAN. Los escenarios que se manejan incluyen ataques reales o simulados contra infraestructura eléctrica polaca, incursiones limitadas de tropas u operaciones híbridas en la frontera diseñadas para generar confusión. Estados Unidos, a través de la CIA, ha estado compartiendo estas advertencias con sus aliados europeos durante el último mes. Y no es una fuente aislada. Los servicios de inteligencia de Letonia advirtieron sobre indicios de que Rusia prepara provocaciones militares contra los países bálticos o Polonia. El Ministerio de Defensa de Países Bajos alertó sobre el riesgo de un ataque militar ruso dentro del próximo año. Y el propio secretario general de la OTAN, Mark Rutte, declaró que Rusia podría estar lista para usar la fuerza militar contra la alianza dentro de 5 años. Insisto en algo importante. Hasta ahora hablamos de advertencias de inteligencia y de presuntos planes, no de hechos confirmados. No hay ninguna prueba pública de que Rusia haya decidido ejecutar un ataque. Pero el nivel de alerta es real, y los incidentes también. El 2 de julio, el portaaviones británico HMS Prince of Wales fue interceptado en reiteradas ocasiones por un avión ruso que lanzó múltiples sonoboyas, dispositivos de detección de submarinos, en sus inmediaciones y que no respondió a las frecuencias internacionales de seguridad. Eso es jugar con fuego en aguas internacionales. ¿Y por qué Polonia sería el objetivo? Por geografía pura. Polonia comparte frontera con Bielorrusia, aliada de Putin, y con Kaliningrado, un enclave ruso encajado entre Polonia y Lituania que alberga misiles Iskander con capacidad nuclear. Desde ahí, cualquier operación es logísticamente sencilla. El cálculo que atribuyen a Moscú es perverso pero lógico. Provocar un incidente limitado, apostar a que Occidente prefiera negociar antes que responder militarmente y exigir a cambio el fin del apoyo a Ucrania. Una victoria política sin una guerra total. El problema es lo que está en juego. Polonia es miembro de la OTAN. Un ataque armado confirmado podría activar el artículo 5 del tratado. Un ataque contra uno es un ataque contra todos. Es decir, el mecanismo que convertiría un incidente fronterizo en un conflicto entre potencias nucleares. Por eso Estados Unidos ya anunció el envío de 5.000 soldados adicionales a Polonia, elevando su presencia hacia los 15.000 efectivos, y por eso Rusia respondió advirtiendo que ese despliegue tendrá consecuencias, con lo que llaman medidas técnico-militares. Escalada sobre escalada. Y ahora la pregunta que te debe importar a ti. ¿Qué tiene que ver todo esto con América Latina y con tu bolsillo? Más de lo que crees. Te doy 3 conexiones directas. Primera, la economía mundial ya está pagando la factura de la incertidumbre. El Fondo Monetario Internacional acaba de recortar su previsión de crecimiento global para este año al 3%, golpeada por la guerra con Irán y el nerviosismo geopolítico. Menos crecimiento mundial significa menos demanda de las materias primas que exporta nuestra región, menos inversión extranjera y monedas locales más débiles. Segunda, el rearme europeo es una aspiradora de capital. Cuando Europa se compromete a gastar el 5% de su PIB en defensa, ese dinero sale de algún lado: deuda, impuestos o recortes. Gobiernos europeos emitiendo deuda masivamente compiten por el capital global y empujan las tasas de interés al alza en todo el mundo. Y tasas globales más altas significan crédito más caro también para los países y las empresas latinoamericanas. Y tercera, los mercados odian la incertidumbre. Cada amenaza de Trump a un aliado, cada advertencia sobre Polonia, cada intercepción de un portaaviones, provoca movimientos bruscos en las bolsas, en el dólar y en el oro. Y en esos episodios, las monedas latinoamericanas casi siempre pierden. Si tus ahorros están 100% en moneda local, cada uno de estos sustos geopolíticos te empobrece un poquito sin que lo notes. Por eso te repito el consejo práctico de siempre: diversifica. Una parte de tus ahorros en dólares es un escudo básico contra este mundo cada vez más impredecible. Yo uso Meri, una app que te da una cuenta en dólares con datos bancarios de Estados Unidos desde cualquier país de América Latina.
sin banco tradicional. Con mi código, que está en la descripción, recibes $2 de regalo en tu primer depósito calificado. Es literalmente empezar a protegerte con dinero gratis. Cerremos con la pregunta del millón. ¿Va a haber guerra entre Rusia y la OTAN? El escenario de una guerra total es improbable a corto plazo, porque Rusia tiene sus principales fuerzas atadas en Ucrania. Pero el escenario que los expertos sí ven posible es el de la provocación limitada. Un incidente diseñado para dividir a la alianza sin cruzar del todo la línea roja. Y ahí está el verdadero peligro, porque los incidentes limitados tienen la mala costumbre de salirse de control. La Primera Guerra Mundial empezó con un solo disparo. Lo que sí es un hecho, no una especulación, es esto. Europa se está rearmando al ritmo más acelerado desde la Guerra Fría. Estados Unidos está redefiniendo su relación con sus propios aliados a base de amenazas comerciales y el flanco oriental de la OTAN vive en alerta máxima. El mundo que va a salir de este 2026 no se va a parecer al que conocíamos. Y mientras tanto, la mayoría solo está mirando la pelota. Si este video te ayudó a entender lo que realmente está pasando, compártelo, suscríbete y activa la campanita, porque voy a seguir conectando la geopolítica mundial con lo que de verdad importa. ¿Cómo te afecta a ti, aquí en América Latina? Y si te perdiste mi video sobre la guerra entre Estados Unidos e Irán, te lo dejo en pantalla. Nos vemos en el próximo.